Hay un malestar muy silencioso. Aparece sin darse a conocer. Creemos que la inactividad es por falta de voluntad y que solo la persona que está deprimida puede estar triste. No nos damos cuenta y detrás de una sonrisa se oculta un gran malestar que en el peor de los escenarios lleva a la muerte. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pausa Podcast. Mi nombre es Milagros Vera Blanco. Yo soy Tomás López. Bienvenidos a nuestro episodio número 13, Silenciosa Depresión. Hoy invitamos a la licenciada Mara Fernández, especialista en TCA y trastornos de la imagen corporal. Actualmente está elaborando una tesis en la maestría PINE y también presentamos a otra de las voces de este podcast, la licenciada Javiera Quiroga, psicóloga y terapeuta de parejas. Bienvenidas, chicas, nuevamente. Gracias por estar acá. Bueno, antes de comenzar a charlar, queríamos compartir un par de estadísticas sobre depresión que encontramos para este episodio del día de hoy. Primero que nada, los datos son revelantes, vienen desde creo que es el WHO, que es World Health Organization, o la Universidad Mundial de la Salud. La depresión es un trastorno mental común. Se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión. También la depresión afecta más a la mujer que al hombre. La depresión puede llevar al suicidio. Hay tratamientos eficaces para la depresión, ya sea leve, moderada o grave. Casi el 50% de las personas diagnosticadas con depresión también son diagnosticadas con un trastorno de ansiedad. Y por último, la depresión es la principal causa de discapacidad en los Estados Unidos entre personas de entre 15 y 44 años. Y las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de ser diagnosticados con depresión. Hoy charlamos un poquito igual que la ansiedad, que hay más prevalencia en mujeres. Sí. Javi, ¿querés contarnos qué es la depresión? Bueno, nos pusimos de acuerdo porque armando un poco el podcast había 1.000 millones de definiciones y vamos a dar la definición de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud define la depresión como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, baja autoestima, entre otros síntomas que pueden aparecer. Considera que esta puede llegar a tornarse crónica o recurrente y dificultar la vida cotidiana de la persona que la padece, pudiendo incluso ser un riesgo para la salud física del paciente. Bien, bárbaro. ¿Qué pensamos de esto? A ver, yo creo que se da más en mujeres porque tiene que ver con todo el desarrollo hormonal, ¿no?, de los ciclos y con el tema de los cambios, ¿no?, de lo que es el ciclo vital de la mujer, ¿no? Cuando la mujer está en la etapa de perimenopausia o menopausia, sufre una depresión porque está sufriendo un duelo. Sí. Y sobre todo por los cambios hormonales, o sea, es como una revolución hormonal. Lo mismo nos pasa cuando tenemos la menarca, ¿no?, la primera menstruación. También tiene que ver con un montón de hormonas que se ponen a funcionar y que nos revolucionan y que muchas veces también hay algunas alteraciones de esas hormonas que hacen que uno tenga depresión, ¿no? En la época del aislamiento tuvimos muchos más casos de depresión y nadie se había dado cuenta de que era porque teníamos falta de vitamina D, que es la que nos da el sol. Y porque estábamos encerrados, entonces eso hizo que muchos tuviéramos más depresión, ¿no? También está esto hablábamos de ansiedad. Bueno, ansiedad es exceso de futuro y depresión es exceso de pasado. Todo tiempo siempre antes fue mejor. Sí. ¿No? Como nunca tenemos el tiempo para disfrutar ahora. ¿Y qué hubiese pasado si? Y que si hubiese... Entonces, ahí es donde uno entra en este bucle del cual no se puede bajar, ¿no? También esto de la mala diagnosticación,
¿no? De que solamente el que tenía depresión o el que tiene depresión es aquel que está tirado en la cama y no se puede levantar. Cuando nosotros vemos en el consultorio que muchos, por una cuestión del super yo, del deber ser, siguen haciendo las cosas aún sin disfrutarlas, aún sin voluntad, ¿no? Como algo obligatorio. Y se genera medio como ese loop tóxico, ¿no? Claro. Entre el deber ser. Es que a muchos pacientes le han dicho amistades o gente muy cercana de su familia esto de, pero te estás riendo ahora y fíjate que viniste y estás re linda. Vos no tenés depresión, si no estás todo el día en la cama Claro. y vas a trabajar. Para mí es la que peor fama tiene de los trastornos psicológicos, por así decirlo. Está mal decir que alguien tiene depresión. Es como, ay no, ¿cómo va a tener depresión? La gente juzga mucho desde ese lugar a la depresión. Y la persona la está pasando mal. Es un malestar Sí. el vivir. Sí, o sea, esto de no quiero seguir viviendo así. Sí. O sea, a veces también se confunde, ¿no? Las ideas de muerte, el tema con las ideas suicidas, porque en realidad el paciente no quiere seguir viviendo. O sea, cuando te dice no quiero seguir viviendo, en realidad ya uno tiene que intervenir y decir no querés seguir viviendo así. De esta forma en De que lo esta está forma. haciendo. Claro. Angustiado, triste, sin voluntad, sin poder disfrutar de tu familia. Perdón. Gente que se siente culpable por cómo se siente. Porque Sí. viene la gente y te dice, pero escúchame, mira la casa que tenés un Totalmente. gran trabajo. ¿Y qué haces acá? No Y tenés decís que- motivos para Eso estar te iba a así. decir que todo el tiempo todos estos síntomas se minimizan como tipo, no te puedes quejar porque vos estás bien. Y el Se peor queja de lleno. Sí, el peor ejemplo es tipo, no, porque hay gente que, no sé, se está Vos te muriendo de hambre. claro. Entiendo, sí, Vos te entendemos quejás el con contexto, todo lo pero- que tenés. Mirá por favor un poquito por tu ventana. Y vos decís, pero yo no elijo estar así. Y el tema también está en ese foco del tener. Yo puedo tener un montón de cosas, lo material, ¿no? Pero después, ¿quién soy yo? ¿Y qué es lo que está pasando en mí a nivel neuropsicológico o a nivel emocional? Es otra cosa aparte, no tiene nada El que que, ver. cada uno tiene una capacidad para enfrentar al dolor diferente. Y quizás lo que a mí me duele más, a vos te duele menos, y lo que a vos te duele más, a mí me duele menos. Pero tiene que ver con la capacidad que tenemos cada uno de enfrentar y resolver esas situaciones. A ver, ¿se acuerdan que el año pasado Bill Gates escribió una carta diciendo que tenía depresión? Y vos decías, Bill Gates tiene depresión. ¡Wow! ¿Cómo puede ser este hombre que es multimillonario con la casa? Se separó de su mujer, no soportó el nido vacío. Y vos decís, ay, pero si yo tuviera la plata de Bill Gates, ¿sabes qué? Estoy viajando en un yate, en un helicóptero, no me agarras más. Y sin embargo, y el tipo lo manifestó en una carta, diciendo que no podía afrontar esa situación de sentirse solo, de sentirse de que no tenía un propósito en su vida, o sea, como que ya todo había concluido, ¿no? Como que todos los objetivos los había alcanzado y que ahora se sentía que no tenía con quién compartirlos. Sí, total. Y también pensaba, nosotras desde este lado recibimos un montón de consultas, ¿no? Y es impresionante la cantidad de personas no diagnosticadas que andan por la vida sin un propósito, que la vida les es una pesadez constante, que el vivir no es grato, ¿no? Y muchas veces esto se desconoce. A mí me impresionó mucho cuando empecé a atender hace unos años que me encontraba con tantos pacientes con ideas suicidas, con autolesiones, y son cosas que nadie habla, y por supuesto con intentos de suicidio. Siempre hablamos de suicidio cuando ya pasó el hecho, pero nadie hace prevención de esto. A mí una vez me dijeron, tenía que dar una nota en la tele, me dijeron, no, de suicidio no. Entonces le digo, ¿cómo que no? No, porque es muy fuerte. Escúchame, pasás muertos todos los días en hechos de inseguridad, mostrás como los choques, mostrás la guerra, y eso no es fuerte. Contagioso. Eso no es fuerte. También hay un tabú hablar de la muerte, ¿no? Uy, se fue, ya no está más con nosotros. Pero tiene que ver con nuestra cultura, Sí. porque sí. los orientales lo toman de otra forma, Sí, ¿no? O mismo los mexicanos que hacen una fiesta, ¿no? Y que está todo bien. no, a ver, hacen algo para, de alguna manera, despedir al ser que se va, como halagándolo, ¿no? Como haciendo algo. Y acá no, acá Sí, lo es súper- sufrimos mucho. Es súper interesante el duelo en la cultura mexicana. Y además se elabora de una forma mucho más interesante. Acá es como imposible de elaborar. Tengo que hacer un duelo, tiene que ser en tanto tiempo, ¿qué va a decir el resto? Es un montón. Entonces, fíjate que esta elaboración, como decir, bueno, estoy festejando a la persona que falleció. Y decir, falleció, se murió, no, se fue, está en un lugar mejor. Sí. Decir las cosas por su nombre. Sí, totalmente. Acá, por ejemplo,
mi abuela, hace unos años falleció mi abuelo, y tuvo la tradición de por un tiempo vestir de negro. Ah, Vestía con lindo. colores oscuros, ¿no? Y qué sé yo, lo pienso y digo, qué loco en esta sociedad hoy en día seguir viendo esa Mi representación. abuela paterna, desde los 45 años hasta los casi 80 que murió, vistió de negro. Y con el pelo recogido y el pañuelo negro. Mira, O sea, se murió su mamá en España, a partir de ahí vino de negro y nunca más. sí. No se sacó el luto nunca más. Como esa cosa de, se murió alguien importante, bueno, me muero yo atrás, ¿no? Como que una parte de mí también se va con ellos. Hay mucho para aprender todavía y evolucionar, ¿no? En Sí. relación al duelo. Y lo mismo tiene que ver con esto de la depresión, Sí. ¿no? ¿Por qué te da vergüenza decir que tenés depresión? Lo que pasa también es que aunque hay un montón de tratamientos eficaces de depresión, o sea, más de la mitad de los afectados no llegan a recibir esos tratamientos. A ver, nosotros que nos dedicamos a esto, convengamos que la salud mental en salud pública no hay. ¿no? Y uno de los obstáculos más grandes también es eso, ¿no? ¿Cómo El llega la personal persona? capacitado. Claro, ¿cómo llega la persona a una consulta? Ujú. ¿No? Cuando en los hospitales hay equipos mínimos donde los turnos son eternos y donde el profesional no tiene la capacidad económica para poder afrontar un tratamiento, porque convengamos que la mayoría de los que sufren depresión tienen el tratamiento psicológico, pero tienen que acompañar con el psiquiátrico. Y los psicofármacos y todo eso salen fortuna. Sí. Y también para una persona pensaba, ¿no? Que empieza a hacer determinadas actividades que les resulten placenteras, que pueden ser copadas, que ayuden a acompañar ese momento, tampoco tienen la posibilidad de pagar determinado Claro. lugar, ¿no? Y así hay 1 millón de personas por la vida sin tratamiento, sin una ayuda. Y hay personas que realmente en el día a día hacen pedido ayuda a gritos Sí. por lo que les está pasando. Justamente yo acá quería traer algo, que es esto de relacionado a las señales que a veces estas personas que sufren de depresión nos dan constantemente. Y por ejemplo hay un caso de un poeta francés que se llama Jacques Rigaud, que escribía cosas como: mi libro de cabecera es un revólver, y quizás algún día al acostarme, en vez de apretar el interruptor de la luz, distraído, me equivoco y aprieto el gatillo. Después escribió otra obra titulada La Agencia General del Suicidio, la que se exponía en distintas formas de suicidarse. Y en 1929 se suicida con un disparo en el pecho. Y nada, bueno, acá hay una explicación, ¿no? Que cuyo sonido de impacto fueron reducidos por unas almohadas colocadas en su cuerpo, y utilizó una regla para asegurarse de que la bala atravesaría justamente su corazón. O sea, imagínate esto que estamos hablando, ¿no? De esta persona venía hablando de suicidarse, pidiendo ayuda claramente, pero bueno, no estaban los recursos ni alrededor una red quizás de contención que lo ayuden a prevenir de esto. No, quizás minimizaron. ¿Cuántas veces Ujú. ¿no? hemos escuchado pintores, ¿no? O autores, ¿no? De escritores que escriben cosas oscuras, no, pero tienen una manera, ¿no? Claro. Una escritura así como más negra, más. Y vos decís, pero... Quiere llamar la atención por eso. Claro. Ujú. Cuando, Uy, el llamar la atención cuando es- Van Gogh se cortó las orejas, Sí. nadie pensó que quizás estaba escuchando algo, a nadie se le ocurrió pensar por qué se las cortó. Él tenía esquizofrenia, ¿no? ¿Era? Sí. Claro, justamente las Las voces. alucinaciones auditivas. Ujú. Yo he visto pacientes golpeándose en las orejas, con la cabeza así, para callar la voz, porque ellos tienen la representación de que la voz es real. Vos no sos quien para decirle que la voz no existe, porque para ellos existe. Entonces, y nadie vio. O sea, nada, bueno, es un excéntrico, ¿no? Mm. Como, Sí, igual insisto, la sociedad no está preparada para tomar bien o mal un diagnóstico. ¿Cuántas familias vemos a diario que no aceptan lo que tienen los hijos? Adolescentes hay un un montón. montón. Bueno, pero a ver, sin ir más lejos, hace poco hablaban de un trastorno de pánico porque un ex gran hermano Mm. tenía como crisis de pánico. La verdad que yo el programa no lo miro, pero siempre te llega. Y tenía crisis y televisaban el momento de la crisis de pánico, Sí. ¿no? Como si fuera esto el show business, como wow, mirá, tiene un ataque de pánico. Y después pasaron a otro que supuestamente había tenido un intento de suicidio, no sé qué, y a los 2 días estaba en la tele hablando como si nada. Sí, porque Esa- quería entrar a un programa. Claro, esa cosa de banalizar los trastornos mentales, Sí. ¿no? Y de hacerlos un show, ¿no? De hacerlos algo. No es la manera sana de transmitir conciencia de estos temas. No.
lo hacen de una manera comercial, muy, muy superficial. Es que por algo también nos llaman la generación de cristal o hablan del loquito. Si muestran esos recortes de la vida de una persona, hacen todo un show alrededor de eso, ¿quién va a tomar en serio la salud y además, mental? tampoco llaman a un profesional especializado para hablar del tema. No, olvídate. O sea, llaman a los 6 compañeros para que vengan a hablar a ver que si le notaban algo. Claro. ¿Qué capacitación tienen para decir, y mirá, sí, tenía este síntoma? No sé, lo veíamos como que estaba con falta de voluntad, que no demostraba nada, que estaba como así anestesiado, como que no tenía ganas de levantarse, que estaba siempre triste, que todo lo veía como oscuro, que nada le parecía positivo. O sea, ¿quién tiene la capacidad para decir esto es parecido a un cuadro de depresión? No, total. A mí me gusta mucho explicarle a los pacientes, más que nada no solo a los pacientes, sino que trato de hacérselos entender a los padres. Yo trabajo con muchos adolescentes, qué es lo que les está pasando a los hijos, y desde la terapia cognitiva se habla de una tríada cognitiva donde la persona que tiene depresión ve la vida de una forma muy oscura, desesperanzadora, la vida, el futuro, y se ve a sí mismo de esa manera, ¿no? Y es como yo trato de explicarles a los padres, como si tuvieras lentes oscuros, negros, y todo el tiempo ves la vida de esa manera. Tu vida no tiene sentido, lo que haces, tu futuro, ¿no? Y es difícil hacerles entender eso, porque de esa manera... Decime cuál es el motivo que tiene. Sí, esta es la típica. Totalmente. ¿Qué motivo tiene para estar así? Si nosotros le damos todo. Es la típica pregunta, ¿no? Como esta cosa de llenar el vacío existencial, Sí. que es lo primero que nos lleva a sentirnos con depresión o a sentirnos mal, con lo material, ¿no? Como si el tener, la sociedad de consumo, consumimos, tapamos ese agujero. Pero el agujero es como una olla a presión, en algún momento salta la tapa. Y tampoco no nos olvidemos de que hay una parte de la depresión que tiene que ver con la genética, que puede ser hereditaria. Tal o sea, cual. es algo Sí, si vos haces muy un interesante. rastreo genealógico, Los de primer grado es fuerte. desde la primera generación es como, ¿no? Y cuando empezás a indagar, y si el tío abuelo se suicidó, y si el tío... Y vos decís, pero ¿cuántas generaciones de suicidio? Sí, cuando empezás a indagar para atrás en el genograma, eso es Sí. terrible. Otro escritor conocido, Horacio Quiroga, o sea, todo el linaje familiar, un suicidio. Sí. Sí. Tremendo. En la universidad me habían hecho hacer en el último año nuestro genograma. Para los que no saben qué es un genograma, es como un árbol genealógico nuestro. Y El mapa de la familia. Tal cual. Y marcar los hechos más importantes. Y me acuerdo que una compañera, una amiga, había hecho su genograma y de repente se empezó a dar cuenta de esto. De que en varias generaciones para arriba había suicidios. Cosas que no se había dado cuenta nunca que estaban. Y qué importante darle lugar a esto, ¿no? Esto heredado muchas veces, de que la depresión también viene de cierto Pero linaje. tiene, a ver, lamentablemente cuando vos te empezás a dar cuenta de eso, porque empezás a investigar, ahí cae, por suerte, lo que es el secreto encriptado. Esos traumas encriptados, ¿no? De los secretos inconscientes que se pasan de generación en generación. No se habla, ¿no? De esto. Y de alguna forma todo eso va pasando de generación en generación. Eso que no se habla, eso que no se puso en palabras. No hablemos del suicidio del abuelo. Entonces, de alguna manera uno en su inconsciente tiene esa información. Sí. Y si no la habla, la va a tender a repetir, ¿no? Sabemos que esto de la compulsión a la repetición, de Sí, alguna los forma... patrones que se repiten es Claro, gravísimo. pero tiene que ver con esto de los traumas inconscientes encriptados, Sí. que suelen repetirse, o sea, si pasó en la primera generación, en la tercera. Pensaba un poquito, Mara, vos siempre hablas mucho de bullying, ¿no? Y que también es algo que tiene que ver con la depresión en adolescentes. Sí, el acoso o el hostigamiento daña totalmente la autoestima de los chicos. Sobre todo, a ver, un niño que está en plena formación de su imagen corporal, de su autoestima, de su identidad, y lamentablemente el peso que tiene lo que piensan los de afuera, ¿no? Y la mirada del otro, cuando hay un otro que viene y te está acosando y te está hostigando, y a eso se le suma esto de ¿y por qué no te defendés? Sí. ¿No? El chico cae en depresión porque se siente totalmente desamparado, ¿no? A ver, ya de por sí se siente culpable por lo que le pasa, avergonzado que le pase a él, le cuesta contarlo, ¿no? Y al mismo tiempo cuando lo cuenta lo retan. Entonces Claro. no hablemos. Justamente, o sea, uno de los generadores de depresión es, digamos,
situaciones de estrés. Claro. Entonces, bueno, el bullying se traduce como una situación Es una de estrés. situación de estrés de la infancia Exacto. que genera esto, de que todo lo que es lo que se llama la flexibilidad neurocerebral, ¿no? Neurocognitiva, se empieza a hacer más rígida, porque las conexiones se empiezan a encristar. Sí, la plasticidad cada vez menor, Claro, va plasticidad disminuyendo. menor. Sí. Y qué difícil volver a trabajar en esa autoestima, poder volver a la vida, ver lo que les decía antes, ¿no? La vida oscura, empezar a verla en colores, ¿no? Trabajar desde otro lado y que alguien te mire, te dé un espacio, Lo te que pasa diga es que es qué muy está difícil. pasando. A ver, es muy difícil porque, por ejemplo, pasa bullying en la escuela y lamentablemente las escuelas tampoco están preparadas o no tienen las herramientas para hacerle frente. Tienen mucho miedo a las cuestiones legales. Entonces actúan como desde alguna forma tratando de mediar, pero no pueden, porque tienen obviamente que siempre en la familia del acosador, o sea, el que ejerce el bullying está manifestando algo que viene de su casa, lamentablemente. Entonces cuando vos los convocás para hablar, son personas que actúan igual que el chico que actúa del bullying. Sí, sí, violentos, Violentos, a la agresivos, defensiva, negadores. sí. Negadores, no se hacen cargo de la situación. Mi hijo no es. Bueno, el otro que aprenda, el otro que se haga más fuerte. O sea, todo eso. Seguramente lo provocó. Claro, y la escuela no puede intervenir. Entonces el chico se siente totalmente desamparado. ¿No? Esto de, sí, yo le digo a la seño, pero la seño no puede hacer nada. No, yo tengo recuerdos muy claros en el secundario de ver compañeros que venían golpeados, por ejemplo, de la casa. No, el colegio no se puede meter en eso. El colegio es el lugar donde el chico pasa gran parte de su día, o por lo menos la mitad de Lo que su tenés día. que hacer, sí, tenés que hacer un llamado a la Defensoría del Menor, tenés que hacer una denuncia al Consejo. O sea, lo que pasa es que tiene todos estos trámites burocráticos que hay que ver si te querés hacer cargo. Esa es la gran dificultad que hay muchas veces cuando uno se encuentra con estas situaciones. Tengo las garras de hacerme cargo de esta situación y meterme. Claro, ¿entendés? por eso pasa que después el bullying, muchos chicos terminan en suicidio. Ujú. Es que justamente cuando uno nota este decaimiento, ¿no? En el autoestima, en el disfrute, en no poder tener placer. Que se aíslan, Ya que no son quieren salir. Como alarmas. decís, che, tiene 16 años, no quiere salir con amigos, cuando es la edad donde quieren estar con sus pares, donde quieren experimentar, ¿no? Y no quiere salir de la casa. Y lo ves que está todo el tiempo como sin vida, ¿no? Como que los ves con Entumecido, ¿no? entumecidos, como que van por la vida con la, Apáticos. ¿viste? Apáticos. O sea, es como algo. Ustedes recién mencionaban la culpa y es una de las características principales que aparece en el paciente con un diagnóstico de depresión. ¿Por qué no puedo disfrutar? ¿Por qué no puedo levantarme de la cama? Y en esto que vos nombrás de la tríada cognitiva, a partir de los esquemas con los cuales cuento para ver el mundo, voy a intentar que todas las cosas o las circunstancias con las cuales me encuentro sean vistas con esos lentes que decías vos. Entonces, si pasa algo positivo, no lo voy a poder ver porque no está dentro de mi esquema, de la visión que yo tengo, tanto de mí, del entorno y del mundo. Sí, un poco hablar de este tema no solo es informar, sino de construir un poco esa imagen de la persona depresiva que tiene que andar triste todo el tiempo. Y me hiciste acordar justo esta semana, estamos con Tommy cenando y con unos amigos y le decía, esta persona o tiene una depresión leve o tiene una distimia y es una persona súper funcional para todo, pero no siente. Claro. No siente Está nada. anestesiado. Tal cual. Tal cual. Y yo se lo decía y me quedé pensando, una persona que queremos un montón y demás, pero pasa mucho eso, ¿no? De que vemos que son personas que funcionan, que está todo bien, pero hay algo más allá. Bueno, yo de escuchaba lo que vemos. un reel de Rolón Sí. que hablaba anteayer que decía, no, pero si yo no me siento mal, pero tampoco me siento bien. Entonces, ¿por qué tengo que seguir funcionando porque no me siento mal? Porque si no me siento mal, tendría que actuar. O sea, si me siento mal tengo que actuar, si no, no. Pero bueno, pero no me siento mal, pero tampoco estoy bien. Y uno se impone y se exige a seguir, ¿no? Como Es falta de voluntad. Claro, ¿no? Sí. Y que eso genera mucho estrés y que obviamente que ese estrés hace que tengamos más ansiedad, que al mismo tiempo esa ansiedad nos lleva a tener mucha angustia y sintamos tristeza y se hace todo un bucle del cual uno no puede, ¿no? Como la ruedita del hámster, no te puedes bajar. Te iba a preguntar, ¿qué factores biológicos hay detrás? O sea, a nivel neuropsicología quizás también. Bajas de la serotonina, Ujú. o sea, los neurotransmisores que tienen que ver, que son químicos que tienen que ver con la sinapsis neuronal,
Alguno es porque las neuronas se generan poco y queda poco en el espacio ese postsináptico, o recaptan de más. Ajá. O sea, entonces no queda eso para que vos puedas transmitirle el resto de tu cuerpo, porque esto de, por ejemplo, la microbiota que se habla tanto, ¿no? Es el segundo cerebro, es porque hay muchos de los neurotransmisores que se generan en la microbiota y que le dan la función al cerebro, ¿no? Para subir. Entonces, si hay cosas que empiezan a funcionar mal, por ejemplo, como esto de la microbiota, ¿no? Que no la tenemos saludable, vamos a tener una baja de serotonina, dopamina, noradrenalina. Entonces, esos neurotransmisores que empiezan a escasear de alguna forma, o que no actúan, no trabajan como deben entrar, generan esta situación de angustia, de decaimiento, tristeza, la culpa, la vergüenza, la falta de voluntad. Pero tiene que ver con eso, con que los neurotransmisores no están en... De hecho, cuando te indican un antidepresivo, los que más te recomiendan son los de tercera generación, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina. Lo que genera es que recapten menos para que quede más en el espacio. Entonces, que quede más en el cerebro y te genere mayor bienestar, y el hipotálamo y todo puedan estar más relajados. Okay. Hay algo que yo siempre les pregunto a los pacientes, 2 preguntitas. ¿Cómo se están alimentando? ¿No? Si hay restricción o hay sobreingesta de comidas en estos episodios depresivos, y si se están bañando. Y creo que esas 2 preguntas son 2 preguntas claves para ver esto que charlamos en el capítulo anterior, ¿no? De los autocuidados. ¿Qué lugar se está dando a la persona? Que muchas veces estos hábitos de autocuidado hablan mucho de la manera en la que nosotros nos estamos sintiendo en ese momento. ¿Qué consejo, qué podrían decirles a alguien que quizás está atravesando un mal momento y está como medio en estas? Que no está solo, que no es el único, que muchas personas, esto de mostrarle estadísticas, ¿no? O sea, como hacerlo más concreto, ¿no? Sí. Para que entienda de que no es el único en el mundo al que le pasa, para que no se sienta culpable, para que no se sienta avergonzado, que hay gente especializada que los pueda ayudar. Que se animen a pedir ayuda. Que hay otra realidad, ¿no? Sí. Distinta a la que conocen. Sí. Muchas veces lo que yo suelo trabajar con pacientes, no solo la depresión, sino en un montón de otros casos, es armar mi propia escala de valores. Porque muchas veces lo que nos genera tristeza, angustia, ni siquiera quiero nombrar ansiedad y depresión, otras emociones, es esto de vivir en base a los valores de los demás, a las creencias de otros. Entonces, bueno, ¿cuál es tu escala de valores? Y por ahí me dicen, bueno, pero yo también tengo los valores que tiene mi familia. Bueno, pero ponete a pensar, ¿tenés ese mismo orden? Y no, por ahí a mí me gustaría más. Bueno, le digo, ¿por qué no cambias ese orden? Le digo, te aseguro que con el tiempo esa culpa va a ir disminuyendo. Pero también yo me tengo que guiar y vivir en torno a algo que a mí me haga feliz y a mí me haga bien. Quizás me ve algo medio filosófico o teológico, pero es esto de somos seres únicos e irrepetibles. Hay un punto en el cual no vamos a repetir idénticamente todo lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Es buscar algo diferente. Así que nada, está buenísimo esto que compartís esa herramienta. Sí, re. Sí. Bueno, ahora todos la vamos a practicar cuando terminemos de escuchar. Salimos de acá practicando. Y antes de terminar, voy a decir algo. Me parece que esto que dijo Mara, que es súper interesante, habría que hacer un recorte, un reel y mandarlo a los pacientes, porque muchas veces tengo un diagnóstico de depresión, tengo culpa porque no tengo ganas de hacer las cosas y está mal, parecería. Sí. Y también hay una cuestión biológica por detrás que es súper importante. Totalmente. A ver, no es solo lo que yo puedo o no puedo y cómo me siento. Hay algo por detrás y cuando lo explicamos, no tan hermosamente como lo dijo Mara, también sienten calma. Ah, bueno, entonces no y lo todo mismo es mi con la medicación. responsabilidad. Yo siempre les explico. Vos tenés hipertensión, tomas un medicamento hipotensivo. Tenés diabetes, te aplicás la insulina o tomás la metformina. Tenés hipotiroidismo, tomás la levotiroxina. No cuestionás. Uh-huh. ¿Por qué cuando alguien te dice... Y no le preguntas al médico si es de por vida o no? Claro. O cuánto tiempo la vas a tomar. Ahora, si te dan un psicofármaco, ¿no? Un psicotrópico, ahí empezás a cuestionar, ¿no? Como si la mente, ya les digo, fuera separado, fueran entes separados. Y en realidad el cuerpo no es sin la mente, ni la mente es sin el cuerpo. Uh-huh. Tienen un biofeedback constantemente en el cual se retroalimentan. Y si alguno de los sistemas está mal, la silla empieza a renguear. Porque hay una pata que está más corta.
Total, sí. Yo muchas veces les explico eso ante una derivación, por ejemplo, al psiquiatra, ¿no? Que hay un montón de cosas que nos pasan a nivel del sistema nervioso que desconocemos, ¿no? No es la voluntad propiamente dicha, o no tenés ganas de hacer esto. Nos pasan un montón de cosas muchísimo más allá porque somos seres complejos y es complejo todo nuestro sistema. Sí. Sí. ¿Ibas a decir algo antes de terminar? No, sí, yo Sentí estoy que ibas a decir estoy algo. re fanático de la neuropsicología últimamente, entonces es como que todo lo que es biológico me encanta. Y estaba pensando en esto de la dopamina, que siempre se busca el placer, ¿no? Y, esto me genera dopamina. Ya la gente lo habla como sin saber. Pero también, a ver, entiendan que acá detrás de la depresión hay también una disfunción de una vía, que se llama la vía mesolímbica. Sí. Perdón, tengo el machete acá, por eso miro. Del sistema límbico. Del sistema límbico. Y genera una Por eso hipoactividad la de un receptor. amígdala, el Claro. hipotálamo, el hipocampo, no tienen el freno. Ujú. O sea, es como que no frena la actividad. Está siempre en constante actividad y te genera un cansancio y un agotamiento mental terrible. Sí. Entonces, a ver, nosotros cuando los que hacemos psicoinmunoneuroendocrinología, PINE más fácil, estudiamos mucho esto de no solamente lo heredado, ¿no? Que es lo genético, sino también lo epigenético. Sí, genial. Porque quizás vos traes algo a nivel genético, pero tu entorno y donde vos te desarrollás y las actividades frenan el desarrollo de esa cuestión genética, de ese cuadro, trastorno, ¿no? Lo que vos puedas traer. Es la epigenética condiciona, era, ¿no? La genética no. O era al revés, no me acuerdo. No, la genética condiciona y la epigenética es la que te puede, ¿no? Porque es lo que uno va aprendiendo, lo El que uno va ambiente. adquiriendo, el Claro. estrés infantil, o sea, Tiene plasticidad, digamos. tiene más plasticidad. Exacto. Pero no, o sea, no es una sin la otra. O sea, la genética, vos puedes tener predisposición, por ejemplo, a un cáncer. Y quizás si llevas una buena vida saludable, con buena alimentación, meditación tranquila, y ¿no? Quizás no lo desarrolles. Pero genéticamente lo tenés. Pero Ujú. quizás vos frenás, Claro. rompés con Bajás ese esas patrón. probabilidades. Claro. Es tremendo, insisto siempre en lo mismo, pero si tuviéramos más conocimiento de estas cosas, podríamos prevenir un montón de situaciones, malestares y demás. Sí, pero no garpa. No, olvídate, eso sí que no. Se caen los laboratorios, se caen un montón de cosas. Por eso no Recontra. quieren invertir en salud mental. Sí, totalmente. Y en salud, en general tampoco. Chicas, muchas gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Marita, ¿dónde te pueden encontrar? @hablar_sana. Javi. psi.Javiera Quiroga. A nosotros nos encuentran en @pausa.psicoterapia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.